¿Están listos para la palabra de Dios? Yo estoy listo, vamos a ella. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Gálatas capítulo 5. Veremos de los versículos 1 hasta el versículo 15. Vamos a ver una porción larga el día de hoy. Pero vamos a tomar como base el versículo 7 y después nos vamos desde el 1 hasta el 15. ¿Ya lo tiene? Dice Gálatas 5:7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El título de esta enseñanza es ¿Cómo identificar personas tóxicas? Y es el tema número 13 de esta serie Gálatas, libertad en Cristo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Recientemente se ha popularizado mucho una frase que ha llamado mi atención y es una persona tóxica. Esa es una persona tóxica, personas tóxicas. Y eso ha llamado mi atención. Hoy vamos a ver qué relación tiene esta frase, personas tóxicas o persona tóxica, con los textos bíblicos que nos ocupan el día de hoy. Como siempre, vamos a leer el versículo, vamos a explicar el versículo y luego vamos a aplicar el versículo a nuestras vidas. Voy a comenzar por definir lo que es la palabra tóxico. El adjetivo tóxico se emplea para calificar aquello que cuenta con veneno o que puede generar envenenamiento. Un veneno, en tanto, es una sustancia que provoca daños en la salud y hasta la muerte incluso cuando un ser vivo entra en contacto con esta sustancia. Dicho en pocas palabras, algo tóxico es algo que es peligroso porque hace daño e incluso puede llegar a matar. Así que una persona tóxica entonces es una persona que daña a otra persona. Pero no debemos de ir tan rápido, porque hasta aquí cualquiera pudiera darle un nombre de tóxico, el título de tóxico al que te cae mal o al que no es como tú quisieras que fuera, ¿no? Hay cosas muy obvias. Por ejemplo, personas que constantemente agreden verbal o físicamente a otras personas. Ha de saber usted que nosotros como congregación y un servidor como pastor, cuando recibimos personas para consejería, que tiene que ver con la consejería matrimonial, hay esencialmente o principalmente dos causas por las cuales nosotros sugerimos la separación, no el divorcio, sino la separación. Y una de ellas es el adulterio, por supuesto. Otra de ellas es el maltrato físico. Cuando una persona está sufriendo abuso físico de parte del cónyuge, mayormente son los hombres que tienen más fuerza y abusan físicamente de una mujer, nosotros estamos listos para aconsejar a una persona así, a una mujer así, que se separe de su marido en lo que se calma un poquito, en lo que se arreglan las cosas. ¿Por qué? Porque está corriendo riesgo, está poniendo en riesgo su propia vida. Pero bueno, eso es un tema, un paréntesis, un tema aparte. Estoy hablando de personas que agreden constantemente, verbalmente, físicamente a otras. Sin embargo, hay situaciones que requieren nuestra atención antes de clasificarlas como dañinas o tóxicas. Por ejemplo, un hijo que es reprendido por sus padres, un hijo que, digamos, ya está en la adolescencia, en la juventud, y ya, pues a esa edad no es como que le puedas pegar a tu hijo, ¿verdad? Ya no le vas a dar unos chanclazos, porque ya la chancla voladora no le hace ni cosquillas a un chamaco de este tamaño, ¿no? Ya ves cómo se desarrollan acá. Pero sí, nosotros como padres de adolescentes y jóvenes estamos llamados a estorbarlos. Los hijos de Elí, el sacerdote Elí en el Antiguo Testamento, eran hombres impíos, hombres que no conocían a Dios. Y el Señor reprendió a Elí, ¿por qué? Porque no los estorbaba en su mal comportamiento, no los estorbaba en estas vidas perversas que ellos llevaban. Así que nosotros como padres hemos de estorbar a nuestros hijos, hemos de marcarles cosas. Y un hijo rebelde puede llegar a decir: mi padre es un tóxico. ¿Por qué? Porque no me deja hacer lo que yo quiera, no me deja vivir la vida loca, no me da todo lo que yo le pido, y así sucesivamente. Obviamente nosotros diríamos que este concepto de toxicidad hacia el padre de este hijo pues es un concepto equivocado definitivamente. Por eso es importante que nosotros, los creyentes, dejemos que sea la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseñe lo que es tóxico para nuestras vidas. No tanto nuestra propia opinión, no tanto nuestros sentimientos, sino que sea la misma palabra de Dios la que nos diga no solo cómo definir, no solo cómo identificar, sino también cómo enfrentar a personas tóxicas. El capítulo 4, déjenme hacer un breve repaso porque tuvimos un espacio. El capítulo 4 concluyó con la alegoría de Sara y Agar, ¿se acuerdan? Se llamó hijos de la libre, que nosotros somos hijos de Sara, no hijos de Agar. Y esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo para ilustrar y para poder comparar el viejo pacto con el nuevo pacto.
Anteriormente, Pablo había mencionado cosas muy personales. Vimos a un Pablo abriendo su corazón, a un Pablo que estaba mostrando su humanidad, en cierto modo también su frustración con la relación que tenía con los Gálatas. Les recordó en el capítulo 4, versículo 15, si quieres observar nada más ahí en el capítulo anterior, les recordó que Pablo, el apóstol, y los Gálatas tenían una relación maravillosa, una relación de amor, una relación fraternal, y la cual les producía satisfacción a los mismos Gálatas. Fíjate cómo la palabra nos enseña que llevar una buena relación con nuestros líderes espirituales trae a nuestra vida satisfacción, y lo contrario, una persona insatisfecha es por lo general una persona que lleva una mala relación con sus líderes espirituales y por lo general con todo tipo de autoridad. Pero luego, cuando los Gálatas empezaron a ver que Pablo les hablaba con la verdad, cuando ellos empezaron a ser confrontados por la verdad, porque Pablo los amaba, pero precisamente porque los amaba, les marcaba las cosas cuando las hacían mal. Les decían: hey, se me están desviando, vénganse para acá. Y a casi nadie nos gusta que nos marquen nuestros errores. A casi nadie nos gusta que nos digan: estás mal. Y puede funcionar la relación maravillosa hasta que alguien, tu amigo, tu hermano, tu líder espiritual, te marca eso que necesitas corregir en tu vida. ¿Y qué hacemos la mayoría de las veces? Cerramos ese canal y abrimos el canal de las voces que nos dicen: usted está bien como está. Usted acéptese como es. Ámese a usted mismo porque usted vale mucho y merece respeto y campeón y todo esto, ¿no? Nos encanta más eso. Pero Pablo empezó a hablarles con la verdad y ellos comenzaron a ver a Pablo como el tóxico, como su enemigo. Sin embargo, Pablo no se daba por vencido. Pablo perseveraba, estaba dispuesto a seguirles enseñando a sus hijitos, así como les llamó, hijitos míos. Y estaba dispuesto a enseñarles a sus hijitos con la palabra. Y es en este contexto en el que nos estamos ubicando. Estamos continuando con la idea. Ahora sí, entramos en los textos para aprender cómo identificar a una persona tóxica y cómo tratar con personas tóxicas. Vamos al versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hasta ahí nos detenemos. El llamado de Pablo a los Gálatas, si te fijas, es un llamado, es un mandamiento, está en imperativo. Estad pues firmes, entonces estén firmes. Este llamado es a estar firmes. La palabra firme es la palabra steko, con K, en griego, steko. Y primeramente significa quedarse. Figuradamente se aplica a permanecer de pie ante algo. Por ejemplo, no sé si tú has estado alguna vez en donde hay vientos muy fuertes, muy pero muy fuertes, no sé, de pronto un tornado o algo así. Obviamente no vivirías para contarlo, o pocas posibilidades, pero en vientos muy muy fuertes. Bueno, imagínate que ese viento está soplando muy fuerte y te está empujando hacia la orilla de un voladero, de una montaña. ¿Qué debes de hacer allí? Pues permanecer firme, mantenerte de pie sin moverte. Específicamente, Pablo está llamando a los Gálatas y a nosotros también a quedarnos en libertad, a estar firmes, a permanecer de pie en la libertad. Ahora, cuando hablamos de libertad, cada uno puede interpretarlo a su manera. Por eso el texto es claro en cuanto a qué libertad se refiere. Dice: en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A esa libertad se está refiriendo. Jesús mismo habló de libertad en Juan 8, versículo 36. Tú debes de recordar ese texto, Juan 8, 36. Jesús está hablándoles a judíos también. Les dice Jesús: así que si el Hijo os libertare, hablando de sí mismo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos creían que eran libres. ¿Por qué? Porque eran judíos, porque nunca habían sido esclavos, según ellos, porque en ese tiempo, cuando Jesús les dijo estas palabras, ellos estaban bajo el yugo romano. Así que era una onda como más de empoderamiento en su mente, ¿no? Pero Jesús les dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si tú ves este texto, verdaderamente libres, verdadera libertad, si hay verdadera libertad, entonces nos habla de que hay una falsa libertad. Esa falsa libertad es la falsa libertad que arrastra sutilmente al creyente hacia una esclavitud que puede ser religiosa incluso, que puede disfrazarse de piedad. Dice la segunda parte del versículo 1: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hemos hablado ya previamente cómo ellos estaban volviendo a rudimentos. Habían cambiado la libertad que produce el Evangelio
por rudimentos, por tradiciones, por cosas que hasta los del mundo hacen. El otro día veíamos un pedazo de una película, una serie, y estaban cantando en una iglesia. Y lo que estaban cantando dentro de la iglesia, una iglesia con su formato como tradicional, así, eran pues cosas como de yo puedo y yo lo lograré y yo voy a alcanzar mis sueños. Muy bonito, la verdad, cantaban muy bonito estos hermanos afroamericanos que estaban cantando en esta película. Y cuando terminaron de cantar, les dije yo a mis hijos, les dije, oiga, ya sabes, salió el pastor ahí, ¿no? Les dije, ¿sí se fijaron que no mencionaron para nada a Dios? Fue todo yo puedo, yo la hago. Muy bonito, sí, y con un coro gospel así, pero nunca mencionaron a Dios. Y mis hermanos, esas cosas son atractivas para los del mundo, pero cuando tú empiezas a exaltar la cruz de Cristo, a hablar de la sangre de Cristo, a hablar del pecado y de cómo Cristo murió por nuestros pecados, ahí entonces ya se vuelve incómoda la cosa. Ahí entonces ya como que ya te escucharé después, o algunos hasta se ofenden. Pero estábamos hablando aquí de cómo esta falsa libertad puede disfrazarse incluso de religiosidad, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Las personas tóxicas tratan de esclavizar a los creyentes. ¿A esclavizarlos a qué? A rituales que les prometen algo que ya poseen. Esa es la estrategia de Satanás y lo hemos visto. Satanás siempre te va a vender lo que ya tienes. Es tan buen vendedor que te vende lo que tú ya tienes. A Adán y a Eva, ¿te acuerdas? ¿Qué les prometió? Seréis como Dios. Pues ya Dios los había hecho imagen y a semejanza de Él. Pero ellos cayeron en la trampa. ¿Por qué? Porque te lo presenta de una manera atractiva. Y esto es lo que hacen los tóxicos, las personas tóxicas. Tratan de esclavizarte con rituales que te prometen darte algo que ya posees. Sigamos leyendo, versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto ha sido recurrente, el tema de la circuncisión. Hemos estado viendo cómo ellos estaban tratando de pasar a los creyentes gentiles por el proceso de ser prosélitos de la justicia, dikaiosune, hacer los prosélitos de la justicia para que se introdujeran el judaísmo y entonces sí fuera válida, entre comillas, su conversión. Estaban tratando de llevarlos al ritual de la circuncisión, ritual judío, ritual que no tenía nada que ver con ellos y que no era definitivamente necesario. La relación con Dios, mis hermanos, es posible no por medio de Cristo, y quiero que quede claro esto. La relación con Dios es posible por medio de Cristo. Diga, de Cristo. Hay quienes te dicen, mira, tú ya te convertiste, pero necesitas bautizarte. Y cuando te bautizas, algo va a pasar ahí en el bautismo. Y después de unos cuantos días, entonces vas a experimentar el Espíritu Santo o una segunda o tercera obra de gracia. Y ahí entonces te vas a convertir en cristiano VIP. Pero mis hermanos, en el momento en el que nosotros creímos, en ese momento nosotros estamos en Cristo y somos herederos de todas las promesas que el Señor tiene para sus hijos. A los que le recibieron, a los que se bautizaron, no, a los que creen en su nombre y ya, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no habla la palabra de hijos como de primera o de segunda o de tercera o de reversa, ¿no? O sea, habla de hijos y somos herederos de la misma promesa. No estoy diciendo que el bautismo no sea necesario. No, el bautismo no es necesario para la salvación, pero es un testimonio y una evidencia de que hemos sido hijos de Dios, de que hemos recibido el perdón por nuestros pecados. Así que, repito esto, la relación con Dios es posible por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos llamar a Dios Abba, Padre. Así que afirmar o aceptar que hay algo más, aparte de lo que Cristo ya hizo, implica que la obra de Cristo no fue suficiente. Y ese es un principio que ya mencionó antes el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 21. Dijo Pablo, hablando de la circuncisión, recuerda, está Pablo hablando de lo mismo. Toda la epístola a los Gálatas habla de lo mismo, nomás que lo dice de diferentes maneras. En el 2:21 dijo Pablo, no desecho la gracia de Dios. No la desecho, la gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un regalo. ¿Quién es el regalo de Dios? Cristo. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio, regaló. Nadie podía pagar,
nada para traer a Cristo. Él regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por el cumplimiento de la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Es lo que está diciendo. Luego de recordarles esta fuerte implicación, o sea, de abrazar rituales, la circuncisión y cosas, y que eso implica pues que Cristo pues, no hubiera venido en ese caso. Ahora apela Pablo al sentido común. Versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Las personas tóxicas, fíjate bien, eligen a su antojo cuáles cosas sí se deben adoptar y cuáles no. O sea, dicen por ejemplo, allí dice en Deuteronomio, dice en el Antiguo Testamento que la mujer no vista con ropa de varón, y se lo traen a este contexto y lo traducen como pantalones, ropa de varón. Pero hay pantalón para mujer que se compra en el departamento de damas. Ahora, usando la misma idea de Pablo. Ok, entonces ¿quieres cumplir con toda la ley? Bueno, ¿cuándo traes tu sacrificio aquí para tu becerrito? ¿O cómo le hacemos? ¿Cuándo apedreamos a los adúlteros entonces? ¿Sí? O sea, de eso está hablando. Es como si Pablo está diciendo: ok, ¿quieren cumplir con la circuncisión para ser justos? Entonces cumplan con toda la ley. Y si no cumplen con toda la ley, pues ya se hicieron culpables de toda la ley. Si cumplen o incumplen con uno, ya se hicieron culpables de toda la ley. Sabemos que eso es imposible. Es imposible cumplir con toda la ley. Por eso vino Cristo, quien dijo: yo no he venido para abrogar la ley, para anular la ley, sino que para hacerla cumplir, para que la ley se cumpla en mí y yo en ella. Así que, ¿será exagerado llamarle tóxica a una persona que no considera la obra de Cristo? Yo creo que no. Ahora, ¿qué tan tóxica es esa enseñanza? Versículo 4, fíjate qué tan tóxica es. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es un versículo controversial. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen: salvo siempre salvo. Y esto, mis hermanos, es algo sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque implica hacer a un lado a Cristo, implica haber abrazado a Cristo, o implica haberse ligado a Cristo, que dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis. Solo se puede desligar algo que estuvo una vez ligado, ¿cierto? O sea, usando el sentido común, como le dijo Pablo a los Corintios: como a sensatos hablo, como a personas que usan su mente, aunque sea viernes a las 8 y cacho de la noche, ¿no? Después de un día de trabajo. Desligar. ¿Qué es desligar? Pues algo que estaba ligado, desligarlo. Eso es desligar. Y entonces dice Pablo aquí, esto que es sumamente fuerte, es hacer a un lado a Cristo. El autor de los Hebreos lo expresó así: pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Así lo dijo en Hebreos 10:29. Un genuino creyente es capaz de reconocer lo tóxico de esta enseñanza. Y un genuino creyente abre sus oídos atentamente para evitar desligarse de Cristo. Yo no quiero desligarme de Cristo. ¿Usted quiere desligarse de Cristo? No. La Biblia dice que es posible. Pues yo no quiero que eso ocurra. Yo no quiero caer de la gracia, como el texto dice. Hay quienes insisten en que eso no es posible. Y toman algunos textos bíblicos que no es posible desligarse de Cristo. Dicen algunos que no es posible caer de la gracia. Pero quienes no estamos casados con ninguna postura bíblica, con ninguna postura teológica o interpretación de hombres, simplemente leemos el texto, revisamos a quiénes les está escribiendo. ¿A quiénes les está escribiendo? A los Gálatas. Los Gálatas eran cristianos, eran creyentes. Porque hay quienes dicen: no, si alguien se desliga de Cristo es porque nunca creyó en Cristo. No tiene sentido. Entonces Pablo no les estaría escribiendo a los Gálatas, está escribiéndoles a creyentes. Y también prestamos atención a la advertencia, porque esto no es para traer una controversia y que haya un debate aquí. No. Yo lo veo como una advertencia para mi vida. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia en Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice: tengo contra ti que se te perdió el primer amor, que se acabó el primer amor. No. Tú dejaste tu primer amor. De Cristo os desligasteis. Ustedes mismos se desligaron. De la gracia habéis caído. Ustedes mismos se pusieron tan en la orilla que se cayeron. Luego Pablo nos recuerda
lo que ya somos, pero también lo que seremos a plenitud. Ahorita estamos como disfrutando de lo que vendrá, así como una probadita de lo que vendrá en un momento de plenitud. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no se dejen engañar, ya somos justos ante Dios. Les están prometiendo que si se circuncidan, que si guardan la ley, que si adoptan esta doctrina novedosa, van a ser justos, pero ustedes ya son justos. ¿Qué les dijo Pablo y qué nos dice a nosotros, a los romanos? En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados, ya somos justos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque el Señor me ve a mí? No, porque el Señor ve a Cristo en mí. Y por esto el Señor me ve como justo. Así que no se dejen engañar, ya somos justos ante Dios. Cuando estemos cara a cara ante nuestro Padre, dice Pablo también a los Corintios, que conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahí sí vamos a entender todo el asunto soteriológico, el tema de la salvación. Todo eso, ahí vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Y vamos a presentarnos delante de Él, no con nuestra justicia, porque nuestra justicia, según el profeta, es como trapos de inmundicia. O sea, no sirve para nada. Eso es nuestra justicia delante de Dios, como algo inmundo que no sirve. Por más buenas obras que nosotros hagamos, nos vamos a presentar con la justicia de Cristo y vamos a disfrutar a plenitud de esa justicia, ya sin tentaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay quienes ponen su esperanza en cuando gane tal gobierno, cuando gane tal partido, depositan su confianza en la economía, cuando la criptomoneda, quién sabe qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, nuestra esperanza está en la eternidad. Yo anhelo ese día en el que estemos ante Dios y ya no haya tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Que ya no esté este cuerpo de carne, que ya no esté esta tendencia hacia el pecado, que ya no esté esta mente que a veces se va quién sabe a dónde, sino que estemos delante de Él. Ya donde no haya luchas, ya no vamos a estar luchando allí, vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Circuncisión, incircuncisión, todo eso tiene que ver con cumplir con un rito religioso. Y si lo haces, ya estás del otro lado. Pero mis hermanos, aquí está hablando, después de la coma, dice, sino la fe que obra por amor o por el amor. Los hijos espirituales de Abraham y de Sara, como dije y lo dice la palabra, estamos en Cristo. Para nosotros, la circuncisión, y estoy hablando de hombres y mujeres, porque la circuncisión solo se puede efectuar en el hombre, pero esto aplica también para la mujer. La circuncisión es la del corazón, no es la externa, no es la de apariencia, sino es la del corazón. No es algo externo, sino algo interno, algo que Dios opera en nuestros corazones. Ahora, lo que ha ocurrido en nuestro interior se manifiesta en acciones concretas. Por eso dice, la fe que obra por el amor. Hay acciones concretas. El creyente que ha sido justificado, el creyente que ha sido lavado, sí, hace obras, tiene acciones, porque la fe se mueve, la fe es una fe activa. Pero a diferencia del legalismo, estas acciones concretas son impulsadas por el amor de Cristo en nosotros. Por eso dice, sino la fe que obra por el amor. Un riesgo que corremos constantemente es hacer lo que hacemos para, nota esto, servir, de pronto, no sé, saludar, visitar, conectarme al discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Hacerlo para obtener algo, o hacerlo para no ser castigado. Es que si no me conecto al discipulado, luego me van a sentar, ya no voy a poder servir. Es que si no me conecto al discipulado, me va a llamar la atención el pastor, o el hermano Juan, o el hermano Carlos, o qué sé yo. Pero mis hermanos, eso es hacer lo que hago para. Y otra cosa distinta es hacerlo por. Una es hacerlo para, y la otra es hacerlo por. Lo hago por amor, lo hago porque deseo conocer más y mejor a mi Señor. Lo hago porque ¿habrá otra cosa mejor que hacer? Martes a las 7:30. ¿Qué show crees que esté mejor? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿Estará mejor? Que el hermano Javier o Carlos o Juan compartiendo la palabra y escuchando los testimonios.
Estaba escuchando la grabación. No podía escucharlos en directo porque estábamos en el vuelo, pero después lo escuché y yo soy edificado también. Y yo digo, no hay otra cosa mejor que la serie de Luis Miguel, o cuál quieres, la del Chapo, o cuál quieres. Lo hago porque eso edifica mi alma, porque eso alimenta mi espíritu y contribuye, me da herramientas para poder enfrentar este mundo que no está mejorando, no se está poniendo mejor cada día. Una persona tóxica utiliza la manipulación, utiliza la culpa. Líbranos, Dios, de ocupar la manipulación, de utilizar la culpa, hablando por ejemplo del tema del discipulado. No, mis hermanos, yo descanso en Dios y descanso en que usted lo hace por y no lo hace para quedar bien conmigo. ¿Quién soy yo? No soy nada, no soy nadie. Una persona tóxica entonces utiliza la manipulación, utiliza la culpa, utiliza la lisonja. ¿Se entiende lo que es lisonja? No es lonja, sino lisonja. Es como tratar de quedar bien, echarle flores a alguien. Y tienes pastores que ven llegar a alguien nuevo, no pueden ver llegar a alguien nuevo porque rápido se lanzan. Y más si ven que afuera trae una Escalade o un auto así más de lujo, se van sobres. Y hermanito, ay, bienvenido hermanito, ¿qué sabe hacer? No, pues yo creo que cantar. Ay, subas hermanito, lo sube a cantar y lo pone a cantar. El hermanito nos va a cantar unas alabanzas gloriosas para el Señor. Eso es manipulación, eso es lisonja, son ganchos que utilizan pastores sin escrúpulos, o vamos a dejarlo en el mejor de los casos ignorantes pero bien intencionados, para enganchar a las personas, para esclavizar a las personas, y después ya no se puede ir el hermanito porque tiene compromiso de cantar, ya se tiene que quedar allí. Hablamos por ejemplo de métodos humanos como el G12, que tienes que ganar a otros 12 y tienes que consolidar y discipular y todo este asunto. O el coaching cristiano, entre comillas, que es nada más y nada menos que el coaching del mundo, pero embarrado con uno que otro versículo por ahí. O la monopolización de la predicación. Estoy hablando de esclavización, de esclavización religiosa. Porque hay quienes dicen, no, solamente estos predicadores son los de sana doctrina. Y como que se ha puesto de moda. Antes era la prosperidad, ahora es la moda de la sana doctrina. Y hay una lista o fila de predicadores que son los que tienen el monopolio de la verdad. Y tienes que ser reformado, si no eres de sana doctrina. Bueno, hay que ver de qué reformados estamos hablando, ¿no? Pero ese es otro tema, por mencionar algunos solamente. Es saludable hacernos autoevaluaciones, o sea, autoexámenes, y ver qué tanto hemos avanzado en nuestro conocimiento de Cristo. Me encanta este tema del sistema operativo, el iOS de iPhone, en las fotos. Si tú tienes ahí tu aplicación de fotos abierta en tu teléfono, de pronto te aparecen como fotos de hace un año. ¿Sí te aparecen ahí? Unas fotos de ese tiempo, o en algunas redes sociales te dicen hace un año, entonces son tus memorias. Y esto tiene su lado positivo, porque al menos a mí me ayuda a pensar cómo estaba yo hace un año. ¿Cómo estaba en mi relación con Dios hace un año? ¿Cómo estaba en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos? ¿Cómo estaba predicando hace un año? ¿Estoy predicando mejor que hace un año? ¿Estoy tocando la guitarra mejor que hace un año? Se trata esto de ir creciendo. Autoevaluarnos es útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crecer. Pero aquí estoy enfocado en nuestro conocimiento de Cristo, en nuestra madurez espiritual. Porque hay cristianos que avanzan, y gloria a Dios por los cristianos que avanzan. Gloria a Dios por los cristianos que van superando esas luchas que tenían. Es que yo soy muy inseguro y yo no puedo confiar en nadie porque allá en la otra iglesia me hicieron. Ok, está bien, a todos nos hicieron algo antes. Pero ¿no crees que es buena idea avanzar? Y ahí vas, ¿no? Los ves que van luchando y avanzan y dices, ok, ya saltó ese obstáculo, y van avanzando y luego vienen nuevas luchas y van con esas nuevas luchas y las van superando y dices, gloria a Dios, ahí van solitos. El amor de Cristo los está impulsando, están dejándose guiar por el Espíritu. Pero hay otros que parece que les pusieron una estaca en cada pie. Ya quien garrote se me hay y ya de ahí no se mueven los hermanos. Ahí estás. Y 1 año, 2 años, donde mismo. 3 años, donde mismo. Y nomás ves pasar a los otros hermanos y ahí lo dejan. Se quedan ahí como congelados. Por años. Otros es peor. Van como el cangrejo, para atrás. En vez de ir avanzando, van retrocediendo. Y si estamos en este caso, hay que preguntarnos,
O sea, si no hemos avanzado o si estamos estancados o si estamos retrocediendo, hay que hacernos preguntas. ¿Qué decisiones he tomado que me han estancado? ¿Qué decisiones he tomado que me han hecho retroceder? Esas decisiones, mis hermanos, cada uno las tomamos. O sea, nosotros no creemos en que el pastor te tiene que decir lo que tienes que hacer, o te tiene que dar permiso para ir a no sé dónde, o te tiene que dar permiso para casarte con no sé quién. Eso es precisamente esclavización, es manipulación, eso es alguien tóxico. Ahora, si nos piden un consejo, lo haremos. Pastor, ¿cómo ve? Ya llegó esa sierva por la que he estado orando, aleluya. Ah, qué bien, qué bien. ¿Es cristiana? Bueno, y ahí ya. Ahí entonces tú estás viniendo, el que se lleva se aguanta, ¿verdad? Entonces estás viniendo y yo te voy a decir lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Estoy hablándole con toda la autoridad, porque estoy hablándole con la palabra. Y a lo mejor no es lo que yo quisiera decirle, porque igual esta me cae bien y lo veo muy feliz y tiene derecho a ser feliz y todos estos rollos de telenovela, ¿no? Pero he de hablarle con la palabra, y entonces cuando recibe la palabra, pues ahí ya cada uno toma su decisión. Conozco personas que aún después de decirles lo que dice la palabra, de todas maneras hacen lo que querían hacer y no venían a pedir un consejo, venían nomás a desahogarse. Y dice uno, bueno, pues tú eres el que va a pagar las consecuencias. De todas maneras aquí estamos para restaurarte, aquí estamos para servirte, siempre y cuando pues tú vengas, ¿no? Pero la pregunta es, o las preguntas que debemos de hacernos son esas: ¿qué decisiones he tomado que me han estancado? ¿Qué decisiones he tomado que me han hecho retroceder? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué programación estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo en redes sociales? ¿Qué leo? ¿De qué me alimento? ¿Qué le meto al sistema operativo? Porque está este principio de la informática, ¿no? Le metes basura, sale basura. O sea, ¿qué le estoy metiendo a este sistema operativo? ¿De quiénes me estoy rodeando? ¿Quiénes son mis influencias alrededor de mí? Ya que los Gálatas no se hacían esas preguntas, Pablo los enfrenta con su realidad, versículo 7, y les dice: vosotros corríais bien, iban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Primero, les recuerda una vez más su condición anterior. Ya les había dicho en capítulo 4, versículo 15, les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está la satisfacción, el gozo que tenían? ¿Dónde está? Ahora les dice: ustedes iban corriendo bien. También les dijo: comenzaron en el Espíritu. O sea, iba todo bien. Está ilustrando aquí donde dice vosotros corríais bien. Está ilustrando la vida cristiana como una carrera, muy similar a como lo dijo el autor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 12. Hebreos 12 dice, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es un picnic. La vida cristiana no es un resort a la orilla de la playa. La vida cristiana es una carrera. ¿Has corrido una carrera? O bueno, por lo menos ahí salir a caminar, a correr. ¿Sí? Es incómodo, es doloroso, hace calor, no es lo máximo. Pero mis hermanos, eso es lo que la palabra ilustra como vida cristiana. Esta mañana yo salía a correr, me dolían las piernas terrible, pero iba tratando de completar cerrar el anillo, ¿no? Piensa en una carrera de la que está hablando aquí. En una carrera hay carriles delimitados. ¿Sí has visto? Está un carril, otro carril, tiene sus números y cada corredor va en un carril. Hay una salida, está el banderazo de salida desde donde salen los corredores, y hay una meta al final. Los Gálatas habían comenzado la carrera en el Espíritu, comenzaron bien, salieron todos igual. En el 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, les dijo: ustedes comenzaron en el Espíritu, arrancaron la carrera en el Espíritu. Sin embargo, se habían salido del carril y ya se dirigían ahora hacia otra meta. Habían puesto otra meta, la meta estaba allá. ¿Cuál es la meta? Según Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. La meta, mis hermanos, es Jesús. No hay otra meta para los cristianos. En Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La meta es Cristo, es para Cristo y es por Cristo, es a través de Cristo. Él es la meta, pero ellos se habían dirigido ya hacia otra meta. Según el texto que estamos estudiando, el versículo 7, la carrera se corre como
dice obedeciendo a la verdad. O sea, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer? La carrera se corre bien cuando estamos obedeciendo. Sí se trata de obedecer. Obedecer es un acto de la voluntad y es un acto, es una obra. Los gálatas habían salido del carril, es decir, estaban corriendo ahora a su manera, en la carne. Estaban obedeciendo a cosas subjetivas. ¿Y esto por qué? Porque alguien los estorbó. Dice, ¿quién los estorbó? En el original se usó la palabra encopto y significa cortar dentro. Se usaba de impedir el paso a personas inutilizando el camino, poniendo obstáculos en el camino o colocando un obstáculo infranqueable a su paso. O sea, había personas que estaban poniéndoles obstáculos en su carrera, en su camino. Jesús reprendió públicamente a escribas y a fariseos. ¿Por qué? Porque ataban cargas a los hombres, las cuales ni ellos mismos llevaban. Te leo Mateo 23:13. Esta es la traducción lenguaje actual. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren. Déjame te ilustro un poquito cómo lo usa una persona tóxica. Una persona tóxica te impide expresar tu obediencia a Dios. De eso estamos hablando. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tú quieres alabar a Dios con todo el corazón, en obediencia a la palabra, en el Salmo 100, versículo 3 o 103:1, y te dice: te ves ridículo, no es para tanto, te ves muy pentecostal. Quieres escuchar atentamente la predicación, en obediencia a la palabra, en 2 de Pedro 1:19, y te está interrumpe. Te ve ofrendando alegremente en obediencia a la palabra, en 2 Corintios 9:7, y te dice: ¿eso es demasiado? ¿A poco todo eso vas a dar? Te ves sirviendo de buena voluntad en obediencia a la palabra en Efesios 6:7, y te dice: no seas fanático, mira, se están aprovechando de ti. Pero por otro lado, esta persona tóxica que te impide todo esto impone otras cargas, las cuales no están en la palabra para nada. Por eso a cada punto que dije ahorita le puse un versículo. Pero generalmente se ponen sus propias reglas, cosas que no están en la palabra, y a las que les atribuyen un poder para santificar. Y leen algo que cosa ahí que sacaron de Facebook que ni versículo bíblico tiene, pero esta era la palabra que estaba necesitando en este momento. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No procede del Señor. Una persona tóxica trata de atraerte hacia sí misma. En este texto la palabra persuasión es bien interesante porque es la palabra peismone y tiene que ver con la atracción de una influencia. Eso es lo que significa esta palabra, persuasión. Y para nosotros esta palabra influencia es familiar, porque todos hemos conocido a los influencers, ¿no? ¿Has escuchado? Influencers, quienes imponen modas, imponen tendencias. No importa lo ridículas que sean las tendencias que estos influencers ponen. Anda por ahí un cantante de música urbana que salió con un atuendo que dices tú, pero al rato todos lo van a traer, vas a ver, porque se lo puso ya. Si esa persona con muchos seguidores en Instagram, en redes sociales, está usando algo, todos lo quieren usar, todos quieren dejarse llevar por esta influencia. Por ejemplo, no sé si has visto el corte de pelo que anda de moda ahorita entre los jóvenes hispanos. ¿Sí lo has visto? Un cortecito aquí, el mismo que usaba Pedro Infante en su película Tizoc. ¿Okay? El mismito, pónganselo papás por favor a sus hijos. ¿Quieres ser mi niño Tizoc? Está bueno, mijo, ahí está. El mismito, igual, y te dije, ¿dónde lo he visto? Y me acordé. Algún influencer se lo puso, lo empezó a usar así, y ahora todos lo quieren traer así. Volviendo con los Gálatas, dejemos a Tizoc por un lado. Ellos estaban siendo influenciados por los falsos hermanos, por los perturbadores, los cuales en vez de guiarlos a Cristo, los estaban atrayendo hacia sí mismos. Vénganse para acá. Después de ver cómo podemos identificar a personas tóxicas, versículo 9, vamos a ver cómo Pablo nos enseña a tratar con ellas. Hemos visto ya algunos elementos para identificar personas tóxicas. Ahora, ¿cómo tratamos con ellas? Versículo 9.
Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es un hongo, esencialmente, un hongo. Es una fermentación que se usa para que el pan se vuelva más suave. Un pan sin levadura es un pan como una pita, así como duro, como tipo galleta. Pero cuando le pones levadura, el pan se pone esponjosito, así suavecito. Desde el Antiguo Testamento, la levadura siempre ha servido para ilustrar la impureza. Siempre ha servido para ilustrar la corrupción, para ilustrar el pecado. Por tanto, no es acepta ante Dios. Cuando el pueblo judío celebra la Pascua, cuando celebra el Pesaj, se abstienen de comer pan leudado y de hecho buscan por toda la casa que no haya levadura. Así que considerando que los gálatas estaban abrazando las tradiciones judías, porque te acuerdas que dijeron, o dijo Pablo, ustedes guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y los años. Es obvio que ellos celebraban también el Pesaj. Es obvio que dejaban de comer pan con levadura. Así que las palabras de Pablo aquí tienen un impacto. O sea, fíjate cómo Pablo no les está tirando indirectas, no, está tirándoles directas. O sea, a Pablo no le importaba, digamos, que incomodar a nadie. No, o sea, aquí está hablando de un tema que tiene que ver con algo serio, con desligarse de Cristo, con caer de la gracia. Así que, pues, sorry, si le piso el callo, I'm sorry. Aunque Jesús usó la levadura en una parábola que ilustra la influencia de los cristianos en el mundo como algo positivo en esta ilustración de Jesús, Pablo aplica aquí el uso de la levadura como algo negativo. Con los corintios lo hizo también, pero a manera de pregunta. Les dijo a los corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo está aplicando Pablo entonces a algo negativo. El contexto allí en Corintios era de la inmoralidad sexual entre los cristianos y de cómo la inmoralidad sexual entre los cristianos tiene un impacto en el mundo al que se supone que el cristiano debe de evangelizar. Recordemos que lo tóxico es algo que daña a la salud, es algo que incluso puede llegar a matar. Ahora, pequeñas dosis de veneno a la larga pueden enfermar y hasta matar a personas. Hace muchos años se oía de mujeres que tenían al marido parrandero, jugador, borracho, y le daban sus pequeñas dosis de veneno hasta que lograban su objetivo y ¡pum!, caían ahí. Pequeñas dosis pueden enfermar, pueden hasta matar a alguien. Y aquí en Gálatas vemos por lo menos dos aplicaciones en cuanto a la levadura. Una es doctrinal y otra es personal, o en las relaciones interpersonales. Déjame hablarte de la doctrinal primeramente. Un poquito de falsa doctrina echa a perder todo lo demás. Un poquito de falsa doctrina, un poquito de doctrinas de hombres, un poquito de mezclar filosofía con la palabra de Dios, un poquito echa a perder todo lo demás. Así es que si nosotros coqueteamos con un poco de doctrinas nuevas, novedosas o atractivas, vamos a terminar esclavizados a rituales o a cosas sin sentido, a cosas supersticiosas. Hay quienes saben que X predicador tiene desviaciones doctrinales o que tiene cosas que cuestionar, pero lo siguen escuchando, pero lo siguen siguiendo, siguen detrás de predicadores así. Y la otra es la personal, dije que tiene que ver con relaciones interpersonales. Y es que si nosotros nos dejamos influenciar por personas tóxicas, puede terminar esclavizándonos a esas mismas personas, porque su objetivo es atraerte a sí mismas. Y las consecuencias pueden ser fatales. El hermano Carlos nos hablaba el viernes pasado de algo de esto, ¿no? Y Pablo también advirtió a los corintios sobre personas tóxicas. Y no se refiere a los que le caen mal, o a los que te caen mal, o a los que tú crees que no te quieren porque eres latino, porque eres salvadoreño, mexicano, guatemalteco, no. Se refería a quienes se habían introducido entre ellos, negando la doctrina de la resurrección de los muertos. Y a los corintios les escribió, te leo primero los Corintios 15:33, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. ¿Qué cosas? Nuevamente repito, doctrina de la resurrección. Ellos decían, la resurrección ya se efectuó, ya fue cuando nacimos de nuevo, ya no estamos esperando resurrección alguna, así que la vida es un carnaval y hay que vivir la vida y órale, a darle. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter.
¿Te acuerdas lo que les dijo Pablo a los Gálatas? Ustedes, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes disfrutaban en Cristo? Se esfumó. ¿A causa de qué? A causa de malas compañías que corrompen el buen carácter. La advertencia armoniza con el principio de este capítulo 5 de Gálatas. No se dejen mover, no se dejen influenciar por personas tóxicas que pretenden robarles el gozo, que pretenden esclavizarlos en la amargura, que pretenden esclavizarlos en el legalismo. Hay personas que están amargadas y no pueden ver a otro que está gozando de satisfacción en Cristo. ¿Por qué? Porque no, o sea, tiene que estar amargado como yo, así que van y le pegan su amargura para que seamos dos amarguchis aquí, mi comadre amarguchis, ¿no? El Señor no nos da licencia para dañar a las personas tóxicas. Simplemente nos indica que debemos de tener cuidado. Es lo que está haciendo aquí. No se dejen engañar. Antes de hablar sobre eso, un poquito más, en el versículo 10, Pablo nos da una lección, al menos yo la tomé para mí en lo personal. Versículo 10 de Gálatas 5. Dice Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Hablando en el contexto de esta carta, desde que empieza, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis olvidado de la doctrina de la cruz. Después les empieza a decir, o sea, ¿dónde está esa felicidad? ¿Dónde está esa plenitud? Y me temo que he trabajado en vano con vosotros. Estoy hablando de como lo que Pablo ha dicho, el contexto. Pero luego aquí lo veo confiado. ¿Te fijas? Cómo todos podemos pasar por nuestras crisis. Me temo que he trabajado en vano con ustedes. Y ahora dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Nos está enseñando Pablo aquí un principio que me enseñó uno de mis pastores hace algún tiempito atrás. Y estábamos en una situación difícil, entonces con personas que más o menos misma situación, ¿no? Y a uno le entra de pronto esa actitud Pablo de ha sido en vano ya. Entonces yo hablaba con este pastor que obviamente pues me lleva muchos años en el ministerio. Yo estaba naciendo cuando ya era pastor, ¿no? Y me dice esto mismo. Me dice: ¿tú crees que tú tienes más cuidado de la iglesia de Cristo que Cristo mismo? Y haz de cuenta que me dio una cachetada así. Y caí noqueado, ¿no? Así como el Canelo. Y dije: es cierto, porque a veces nos las queremos dar así como del Avenger del Señor. Y creemos que tenemos más celo por la iglesia de Cristo que el mismo Cristo. Pero aquí Pablo está enseñándonos: yo confío que ustedes no se van a dejar mover, no van a pensar de otro modo. Él no está dependiendo de su capacidad. O sea, Pablo no está dependiendo de su capacidad, porque sabes, esa actitud de yo soy el Avenger del Señor es confiar en mi capacidad para enseñar, en mi capacidad para convencer, en mi capacidad, no sé, en lo que yo sé, en la sana doctrina que yo conozco. No, mis hermanos, él está confiando en el Señor. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Ahí es en donde está nuestra confianza, en el Señor. También Pablo confía en que, aunque los Gálatas en ese momento eran ignorantes, eran inmaduros, tarde o temprano iban a entender que pues no valía la pena cambiar la libertad y la satisfacción, el gozo que trae la palabra por la esclavitud, por la toxicidad del legalismo. Pablo confiaba y decía: un día lo van a entender. Y esto, al menos a mí, me trae enseñanza, me trae esperanza. Si tú eres papá y tienes hijos que andan medio descarriados, te trae esperanza. Es: yo confío en el Señor. Si tú le has enseñado la palabra a tus hijos, si tú les has dado un buen testimonio, confía en el Señor, que van a agarrar la onda. Sigamos leyendo, versículo 10, segunda parte. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí está lo que decía hace un momento. Los perturbadores hacen mucho daño al cuerpo de Cristo. Y esto nos recuerda que es Dios quien va a tratar con ellos. Nuevamente apelando a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo. ¿Y quién es el templo? Ustedes son el templo. O sea, Dios no va a hacer acepción de personas. Va a llegar un momento en el que Dios va a hacer cuentas. Va a llegar un momento en el que todos aquellos quienes se dedicaron a este negocio
de andar perturbando y de andar haciendo sus rollos, un día van a estar delante de Dios. Y Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En el fondo de este texto puedo ver a un Pablo también haciendo una advertencia, porque les está diciendo: mas el que os perturba. Acuérdate, las cartas eran leídas por alguien frente a toda la iglesia, y ahí seguramente estaba alguno de los perturbadores, y si no estaba el compadre, y si no estaba alguien allí grabando, ¿no? Estaba viendo la transmisión, qué sé yo, ¿no? Y dice: el que os perturba, ¿viste? Llevará la sentencia, no importa quién sea, quien quiera que sea. Pero aún en esto Pablo les está haciendo esta advertencia y les está dando oportunidad de arrepentirse, incluso a los perturbadores, porque ahí estaba. O sea, mientras que haya vida, hay oportunidad de arrepentirse. Por eso Pablo, aún aquí yo puedo ver su deseo de que aún los perturbadores se arrepintieran. Versículo 11, en ese siguiente versículo vamos a ver un rasgo más de las personas tóxicas, un pilón ahí, un extra. Son mentirosos, y si es necesario van a usar a personas de mayor influencia que ellos. Si los necesitan, lo van a usar. Versículo 11: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, por este versículo nosotros podemos inferir que los perturbadores tóxicos andaban propagando el chisme o la mentira de que Pablo había aceptado esta nueva doctrina. No, Pablo ya la aceptó. Pues ya veían como que se les estaba cayendo el teatro y iban: no, Pablo ya está de nuestro lado. Pablo ya está abrazando esta doctrina verdadera. Y Pablo ya está circuncidando a los gentiles, ya los está haciendo guardar los días. Pero Pablo desmiente esta mentira. ¿Y cómo lo hace? Con el sentido común. En la cultura de ellos, los judíos estaban exentos de adorar ídolos por ser judío. ¿Cómo demostraban que eran judíos? Por la circuncisión. Pero Pablo no promovía la circuncisión. Pablo decía: yo me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y crucificado. Él no promovía circuncisión, él promovía la cruz. Y promover la cruz le traía a él, con el Estado romano, problemas. No solo a él, sino a los gentiles que se adherían a la fe en Cristo. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a padecer persecución por el mensaje de la cruz. Estaba dispuesto a padecer rechazos por el mensaje de la cruz. Y en el siguiente versículo podemos ver una vez más la humanidad de Pablo. Versículo 12, léelo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y estamos hablando, acuérdate, de la circuncisión. O sea, la circuncisión es cortar el prepucio, un pedacito. Pero Pablo dice que no se corten un pedacito, que se corten todo. Es lo que está diciendo Pablo. Así que podemos ver aquí su humanidad, podemos ver aquí su celo. Y recuerda, son sus hijitos. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando nos tocan a nuestros hijitos? ¿Verdad que no está padre? Te compartía a mi hermano Juan en el discipulado, ¿no? de un chamaco que le estaba haciendo bullying a su hijo. Y sí se siente así como, ¿verdad? O que uno se quiere transformar, ¿verdad? Pero luego te acuerdas que eres hijo de Dios y se te pasa. Pero sí, y a veces, no sé si tú has estado ahí donde Pablo, yo también. Ojalá, ¿verdad? Pero luego ya. Pablo tenía un celo santo, tenía un celo verdadero por la fe de sus hijitos, de sus hijos en la fe. Y esos textos nos han dado una idea sobre cómo identificar personas tóxicas y hasta cómo tratar con ellas. Pero ahora viene una pregunta que puede ser algo inesperada, y es esta: ¿soy yo una persona tóxica? ¿Seré yo una persona tóxica? Lo más fácil es siempre pensar en otros. Siempre, eso es con lo que uno también tiene que batallar. Es estar escuchando una enseñanza y decir: esta le queda perfecta al hermanito tal. Esta, ay, como no vino, el hermano está por ahí. Y estás así con el teléfono viendo el reflejo a ver si está el hermanito, ¿no? O le estás buscando ahí en la transmisión: ¿qué le quedaba a este? Eso es lo más fácil, echarle la pelota al otro. Pero ¿por qué no hacemos lo que Jesús dijo? Y es sacar de nuestro ojo la viga,
antes de tratar de sacar la paja en el ojo de nuestro hermano. Vamos a ver los textos que siguen, versículo 13 en adelante. Y allí vamos a encontrar los elementos para responder si somos tóxicos o no. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Déjame desglosar esto. El creyente que no ha sido expuesto a la toxicidad es un creyente libre. No solo de nombre, no solo porque lo pone en sus redes sociales, no, sino en su vida diaria. Disfruta de una libertad. O sea, Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entiende que la libertad no es ausencia de autoridad. La libertad no es ausencia de compromiso. Yo no me voy a comprometer con nada porque soy libre. No, entiende. Alguien que no ha sido expuesto a la toxicidad entiende eso. En la última parte del versículo 13 describe cómo se ve la verdadera libertad, la cual produce el Espíritu Santo. Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad del Espíritu se manifiesta, según el texto, según la palabra, como sirviendo. Por eso nosotros promovemos entre nuestra iglesia local que hay que servir. O sea que si todos estamos sirviendo, qué bueno. Estamos preparándonos para que lleguen más almas a quienes servir y después estén sirviendo. De eso se trata. No es una onda mía, no es que lo leí en un libro de liderazgo, de quién sabe qué, que compré en Walgreens o en CVS. No. Lo dice la palabra, ¿no? Servíos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad, esa es la verdadera libertad. Y esta palabra servir, en el original es la palabra douleuo, y es servir como esclavo, es ser esclavo. Hablar de este término esclavo es hablar de una persona que no tiene derechos, de una persona que no es que le quitaron sus derechos, es una persona que renunció a sus derechos. Es lo que dijo Jesús. Yo doy mi vida, yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy. La referencia es el esclavo que era liberado y que voluntariamente se quedaba en la casa de su señor para seguir sirviendo. Eso está en Éxodo 21:5. Dice: y si el siervo dijere, yo amo, ¿te fijas? Habla de amor. Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Voluntariamente se quedaba. Llegaba su tiempo de ser liberado, pero tenía un amo que le había amado tanto que le había dado una mujer, y esa mujer le había dado hijos. Y él por amor decía: no saldré libre, aquí me quedo. Entonces le horadaban, le hacían un agujero en la oreja, y ese agujero, ese arete, esa arracada, lo que fuera, daba evidencia a todos de que esa persona era un esclavo por amor, que había permanecido sirviendo a su Señor por amor. Y esto espero que se entienda claramente. Nadie nos obliga a servir. Tomamos la decisión de hacerlo. Yo tomé la decisión de hacerlo. A mí nadie me obligó. A mí nadie me puso una pistola. A mí nadie. No, yo tomé la decisión de obedecer al llamado de Dios. Y usted tiene un llamado también. Si usted es creyente, si eres creyente, tienes un llamado de Dios. Y cada uno tomamos la decisión de hacerlo, de servir. ¿Por qué? Porque hemos sido receptores del amor de Dios. ¿Te fijas? Dije ¿por qué? No ¿para qué? Es ¿por qué? No es yo sirvo para ir escalando y para ir, conquistando. ¿Quién sabe qué rollo sacamos, ¿no? De no sé qué película. Sino lo hacemos ¿por qué? Porque hemos sido receptores del amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido depositado en mi corazón por el Espíritu. Y es el amor de Dios en mí el que me impulsa a servir libremente. Es el que me impulsa a servir libremente. Y eso es imitar a Jesús. Él se hizo siervo por amor y dio su vida. ¿Por quiénes? Por quienes no merecíamos nada. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte, según la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso era lo que yo merecía. Si Dios me hubiera dado lo que yo merecía, si te hubiera dado lo que tú merecías, estaríamos, nomás los guaraches hubieran quedado allí, ¿verdad? Los Gálatas estaban tratando de cumplir con la ley. Por eso Pablo les recuerda en el versículo 14. Les dice, ok,
¿Quieren hablar de la ley? Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de la ley. Y Jesús hizo un resumen de la ley. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta última parte de este versículo comienza a describirnos la esclavitud y la toxicidad. Y ahí te va. Ahí está la toxicidad. Es como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el problema, mis hermanos. ¿Has oído ese tema de no, ámate a ti mismo? Espérate, ya nos amamos. Ese es el problema, que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Hay un afecto propio que es natural, ¿sí? Es lo que tiene que ver con supervivencia. O sea, si ves que viene el león, el tigre atrás de ti, pues dices, pues corres, ¿no? Porque estás tratando de sobrevivir. Es supervivencia en nosotros. Pero el pecado distorsionó todo, incluido este afecto propio, afecto natural. Y esto lo lleva al extremo tóxico, el pecado, de amarme a mí mismo por encima de todos los demás. Es así, es desear ser el centro de atención. Solo yo existo y nadie más. ¿Conoces a alguien así? Que hablas con esa persona y lo único que hace es hablar de sí mismo. Nunca te deja hablar. Y tomas la palabra tantito y se está durmiendo, está en el teléfono, ¿sí? ¿Con esa persona es así? ¿Por qué? Porque quieren ser el centro de atención. Ahí tienes a alguien que se ama demasiado a sí mismo. Es alguien quien, en otros casos, no habla con nadie. Que me hablen a mí. Y aquí estoy. A ver, ¿quién me va a hablar a mí? No, pues con esa cara nadie, brother, ¿no? A mí que me hablen. Yo no hablo con nadie, que me hablen a mí. Es exigir que se cumplan mis expectativas y que se suplan mis necesidades, porque yo soy el único que existe. Es desear que me aplaudan por todo lo bueno que hago. Es desear que se compadezcan de mí, porque ay, pobrecito de mí. Bueno, esto que yo acabo de describir es precisamente todo lo opuesto a Cristo. Es anticristo. Es todo lo opuesto a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo he venido, el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir. Por eso digo que es antagónico, es opuesto. Es decir, a veces sin palabras, sino con actitud. He venido a ser servido y no a servir. Esa es la actitud de algunos que se llaman cristianos. Yo he venido a ser servido y no a servir. Obviamente, esa condición de esclavitud al yo, soy esclavo de mí mismo, engendra toxicidad. Es un círculo vicioso de toxicidad. Hace daño, dijimos que es un veneno que hace daño y que hasta puede matar. Es un veneno que destruye todo a su paso. Leamos versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa palabra consumir es la palabra analisco y significa desgastar, y significa destruir. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no se destruyan unos a otros. Y sí, está hablándoles a cristianos, porque eso es lo que hace la falsa doctrina. Eso es lo que hace la esclavitud y esta religiosidad, esta apariencia de piedad, destruye, desgasta. Para ir concluyendo, mis hermanos, a lo mejor tú estás diciendo ahora, soy tóxico. ¿Para qué te digo que no? Sí, soy tóxico. ¿Por qué? Porque estoy mordiéndome con todos. ¿Eres el cristiano que muerde a todos? El otro día platicaba con un pastor y hablábamos acerca del tema del pastor que deja las 99 y va por la que se perdió. Ese era nuestro tema, ¿no? Y platicábamos y decíamos, ¿cuándo ocurre eso? Y la conclusión a la que llegamos era cuando la que se fue es oveja. ¿Cómo me doy cuenta que es oveja? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Y no tienes que apartarte mucho, nomás le daban una chiflada los pastores y venía la ovejita, reconocía la voz o le gritaba. No sé, le ponían nombres a los pastores a las ovejas, Chona, y venía la oveja Chona, ¿no? Venía. Pero cuando tú te encuentras, vas por la que se perdió y te pega una mordida, entonces dices, no, ya esa no es oveja. Esa ya es quién sabe qué, pero oveja no es. A lo mejor estás mordiéndote con todos, estás comiéndote a todos, ¿se entiende? Esta idea de comerse a todos. Te comes a la familia de la fe, a los hermanos, a la familia del pastor, ya te los desayunaste a todos. Ahora, si tú estás en esa condición, en vez de culpar a todos los demás,
No, es que me hicieron, es que el otro, es que aquel, es que cuando era pequeño me maltrataron, es que el doctor me dio muy fuerte la nalgada cuando nací, quién sabe yo. Pero en vez de culpar a todos los demás, ¿no crees que sería buena idea aceptar que eres esclavo de ti mismo y decir, sí, la verdad es de que me amo demasiado a mí mismo? Porque solo cuando reconocemos nuestra toxicidad podemos recibir la solución. Solo cuando lo reconocemos podemos recibir esa pócima, esa dosis para solucionar esta toxicidad. ¿Y cuál es la solución? La solución es bien simple. No voy a hacerte pasar, no voy a quitarme el saco y sacarte el espíritu de amador de ti mismo y huye espíritu de quién sabe qué. No. La solución es bien simple. Le dijo el Señor: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Te amas demasiado a ti mismo, pero el Señor te dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la solución. Y cuando nosotros hacemos esto, disfrutamos de la libertad que Él ganó para nosotros. Por eso Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero vamos llevando la cruz de Cristo, sí, pero Él va delante de nosotros. Vamos con los ojos puestos en Jesús. Ahora, quizás tú dices: no, yo no soy tóxico, pastor. Bueno, entonces para ti es una advertencia. La advertencia que leímos hace un momento: un poco de levadura leuda toda la masa. Así que el llamado es: cuida lo que lees, cuida lo que oyes. Eso que tú estás leyendo o que tú estás abrazando y que te llegó y que te pegó en el corazón, ¿tiene algún respaldo bíblico? ¿O son pensamientos de, no sé, Morgan Freeman o Stephen Dawkins? ¿Has visto cristianos, ¿no?, que ponen frases que dices tú: ¿en serio? Michael Jackson es, ok. Steve Jobs, ok. Cuida con quienes te relacionas. Mantente firme en la libertad que Cristo ya nos otorgó. ¿Cómo? Amando, sirviendo. Amando, sirviendo. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos muestras tu amor así, cuidando a tus hijos. Señor, sabemos que tú dijiste en tu palabra que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, porque habría amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, hombres que tratan de hacer tropezar a los escogidos. Por eso, Señor, tú nos adviertes y nos haces este llamado de mantenernos firmes en la libertad. Tú nos has hecho libres de la esclavitud del pecado. Tú nos has hecho libres, pero no para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para poder servir, para poder amar, para no ser de los que demandan servicio, sino para ser de los que dan. Señor, yo sé que en medio de nosotros hay una comunidad de creyentes que buscan hacer tu voluntad, que buscan honrarte, adorarte, servirte. Señor, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y sabemos que tú estarás con nosotros y que tú nos guardarás y que tú seguirás trayendo abundancia de pan, abundancia de palabra a nuestras vidas. Gracias por esta porción bíblica en la cual tú has hablado a nuestros corazones. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, por sus familias, bendíceles. Oramos, Señor, por aquellos quienes quizás se encuentran ahora mismo estancados o se encuentran retrocediendo, pero están siendo expuestos a tu palabra. Señor, que tu palabra impacte sus corazones y que puedan tomar decisiones en sus vidas, decisiones distintas, que puedan identificar esas decisiones que les han apartado, que les han estancado, que les han hecho retroceder, y que puedan decidir mejor. Tu palabra dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, y que podamos allí, Señor, abrazarnos de aquello que nos conviene, que nos edifica, y de lo que nos llena de herramientas para edificar a otros también. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias por la libertad. Gracias por la libertad que has traído a nuestras vidas por Jesucristo, porque hemos sido libres para amarte. Hemos sido hechos libres para exaltarte y para hacer tu voluntad.